mis hermanos. Pues yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie, hermanos, vamos a darle reverencia a nuestro Dios y buen Padre. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Josué. Te doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la oportunidad del momento que tú nos das para que compartamos juntos todos aquí las Sagradas Escrituras, las palabras que tú pones en nuestro corazón. Ahora, glorifícate grandemente, Padre. Ayúdanos con el contexto que vamos a predicar. Bendícenos y bendice la iglesia. En nombre de tu amado Dios, oramos. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 18, entramos hoy, hermanos. Versículo 1, lo leemos todos, nos dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: y recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suerte aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo, y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus posesiones. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta oportunidad, por este momento que nos has dado para que podamos llevar esa meditación de estas palabras al corazón de nuestros hermanos. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pido, Señor, que nos ayudes a poder llevar el contexto conforme a lo que hemos podido leer y poder recibir de la iluminación de tu Santo Espíritu, que nos guía en todo momento. En nombre de Todopoderoso, amado Hijo Jesús, oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Bueno, nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder ver el contexto de las tribus restantes. Ya habían recibido potestades 7 tribus. Bueno, 7 tribus faltaban, habían recibido 5, la cual tuvieron la oportunidad de tomar ellos la tierra. Pues hoy podemos ver a través de la palabra de Dios cómo le toca ahora a las 7 tribus restantes. ¿Cuáles eran esas 7 tribus restantes? Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Eran esas 7 tribus las que ahora tenían la oportunidad de poder tener posesión de un terreno, de un lugar
de una tierra, de poder poseer un lugar donde criar a sus hijos, su familia, sus ganados. Pues yo le he titulado al sermón, hermanos, la delineación. Diga la delineación. ¿Qué es la delineación? Viene de trazar, marcar, poner límites. Entonces, ahora vemos la encomienda de Josué. Vamos a connotar algunas palabras, la cual vamos a darnos cuenta de que en cierta manera Josué estaba haciendo algo duro con estas tribus restantes. Y algunos conocedores de la palabra, investigadores profundos, manifiestan que posiblemente el pueblo ya se había confiado, se sentía bien con lo que tenía. Entonces, ese es uno de los problemas que llega a la vida del hombre. Cuando nosotros estamos bien y nos sentimos bien, creemos que ya no hay más allá. Si hay más allá, Dios nos quiere proveer de mucho más, pero que tanto queremos nosotros proveernos de lo que Dios nos quiere proveer. Lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, en el enfoque que le da Josué a la tierra. A mí me llamó la atención de esa palabra negligencia. O sea, muchos de nosotros en momentos somos muy negligentes. Estamos, pues así me tiene Dios. ¿Cuándo a veces han pensado así? Dios no lo tiene así, usted quiere estar así. Dios quiere que estemos cada vez mejor cuando dicen amén. Eso es lo que Él quiere. Pero ¿qué es lo que, para nosotros poder lograr eso, necesitamos en alguna manera lograr entender el propósito de Dios en nuestra vida? Pues el pueblo de Dios no había entendido de todo el propósito que Dios había puesto en Josué cuando lo hace a él llegar a esa tierra prometida. Lo hace a él emprender unas duras y arduas y fuertes batallas. Y lo hace a él que sea el que va a repartir por suerte, por medio de las familias, todo lo que había ido conquistando. Cuando hablamos de conquistar es conforme ellos iban avanzando. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros le ponemos la delineación, es una encomienda que Josué le había dado al pueblo. ¿Qué pueblo? Algunos no están seguros si la encomienda era cuando, acuérdense que la palabra habla de 3 varones que se nombraron, pues no están muy seguros que si eran 3 varones de cada una de las tribus, o sea, de las 12 tribus, o si era específicamente 3 varones de las restantes 7 tribus que le faltaban recibir sus potestades. Hermanos, la palabra de Dios en el contexto, cuando nos dice toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, algunos manifiestan que Silo viene a ser como un lugar de descanso. Esa palabra, eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque allí, después de 40 años de haber andado prácticamente en el desierto, llegan a este lugar en donde levantan nuevamente el tabernáculo. Hay diferencias, ya lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta. No es lo mismo el tabernáculo, que es como que levantaran un toldo, una carpa, como el tabernáculo de adoración. Son 2 cosas diferentes. Entonces, la palabra de Dios, cuando lo leemos, nos dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Entonces, hubo un acontecimiento grande, y ese acontecimiento se marca prácticamente dentro del lugar que escogieron ellos para descansar. ¿Cuánto entiende lo que significa descansar? ¿Quién me puede explicar qué concepto tiene usted de descansar? Abandonarse, relajarse, estar
cause tranquilidad, algo que te cause paz. Pues recordemos que el pueblo de Israel venía de situaciones difíciles y aún así habían llegado a situaciones todavía aún más difíciles. ¿Por qué? Por las batallas que habían emprendido. Acordémonos que cada una de las tierras que ellos tomaban se libraba una batalla. Habían muertes, habían peleas, habían decesos, habían heridos, había de todo. Por tanto, la palabra de Dios, cuando dice que habían llegado a ese lugar llamado Silo, ese lugar donde ellos erigieron, erigir significa levantar, o poner, o construir, o hacer. Y ahí levantaron el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión es donde todos se reunían. Todo el pueblo llegaba a congregarse, a reunirse para hablar, a ver, a discutir, a mirar qué otro lugar de toda la tierra iban a avanzar. Porque no olvidemos que ellos estaban en avanzada, estaban tomando las tierras que Jehová Dios le había prometido. Más la palabra nos dice un poquito más adelante que era el tabernáculo de reunión, después que la tierra fue sometida, después que ellos habían sometido a todas aquellas tribus y tierras. Hoy estaban viendo, bueno, cómo vamos a hacer para poder dar esta herencia a cada una de estas tribus que la merecían. La palabra de Dios nos enseña algo, y esta palabra, cuando habla de sometido, está mostrando que habían doblegado a los habitantes de esos lugares. Lo habían matado. ¿Por qué? Eran órdenes de Jehová Dios. Vamos al siguiente versículo, nos dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Ahora, habían quedado, hermanos, 7 de estas tribus, las cuales no habían recibido nada. Ahora es el contexto del cual me atrevo a decir que se sentían bien como estaban, posiblemente tenían una vida, estaban alegres, habían vencido cuantas otras tribus, aldeas y tierras y todo, habían logrado conquistar una gran parte del territorio. Y si hablamos de una gran parte, estamos hablando prácticamente desde la parte sur, subiendo a casi la mitad de la parte norte. Todavía le faltaba avanzar más hacia el norte, el cual iban a estar ubicadas cada una de las mayoría de estas tribus, repartiéndola, o sea, delineando sus perímetros, en el cual cada uno de ellos iban a poseer. Y les voy a decir, hablando de poseer, no sé cuánto han tenido la oportunidad de que Dios la haya bendecido, ya sea con una casa, un carro, una tierra. ¿Cómo se siente cuando usted recibe algo así? Poseer significa que es de usted. Usted es el dueño, bendecido, ¿verdad? Y era lo que Josué quería mostrarle al pueblo. Usted estaba, contento con lo que tiene, pero Dios quiere dar más. No sé si me agarran la idea. Porque, hermanos, como hijos de Dios, ¿cuántos no están contentos? ¿Verdad que todos estamos contentos o no? Contentos, alegres, gozosos. Pero ahí no termina todo. ¿Sabe por qué? Porque dentro del reino está el descansar, el disfrutar los bienes y las cosas que Dios quiere hacer llegar a tu vida. Por tanto, Josué hoy les muestra a estas 7 tribus y quería que ellos fueran dueños. ¿Qué dije, hermano? ¿Que fueran qué? Dueños. Mire, cuando usted es dueño de algo, usted lo hace como usted quiera.
Amén, hermanos. Y Josué viene y les hace el llamado a estas 7 tribus. Por tanto, la palabra cuando dice, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Sabemos nosotros si Dios todavía no nos ha repartido nuestras posesiones. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero llamar a su atención? Si usted se siente bien como está, sin saber, o posiblemente ignorando que todavía hay un poco más. Hey, a mí me da gusto decirles hay un poco más. Dios nos quiere dar, hermano. Y a través de la palabra de Josué nos está mandando a entender que no te sientas cómodo como estás. Hay algo que te está motivando a seguir adelante, y ese algo se llama Jesucristo. ¿Qué significa? Que cuando tú empiezas a ver lo que Jesús puede hacer en tu vida, te vas dando cuenta de que si lo tienes bien y si no lo tienes también. ¿Por qué? Porque sabes que lo que necesites Dios te lo provee. Y sabes que Él en su infinita majestad tiene todo lo que tú puedas necesitar y más. La palabra de Dios en el contexto, cuando dice que habían de repartir esas posesiones, es lo que Josué se había sentido de ver. ¿Y dónde están, pues? Si estos no han recibido y están celebrando y están gozándose en medio de lo que ya recibieron. No, si para ustedes también hay algo. Amén, hermano. ¿Oyó eso? Amén. Es lo que sucede a veces con nuestra familia. Que nuestra familia tan contenta y gozoso de ver cómo van las cosas, pero nos olvidamos de que Dios quiere bendecirnos más todavía y nos acomodamos. No se acomode algo. Acuérdese, el apóstol Pablo dice, tengo un aguijón en la carne. Significa que no estaba cómodo. Y yo quiero llamar la atención suya, no se acomode. Mire a ver qué hay para mí. No para mí, para usted. Pregúntele a Dios, ¿qué más hay para mí? Si tú crees haberlo recibido todo, no lo has recibido todo. Porque parte del todo es la vida eterna que Cristo tiene para nosotros. Parte del todo es lo que Él hace que tú disfrutes aquí. Parte de todo es lo que hace que tú compartas a través de la palabra que vas aprendiendo y conociendo con los demás. La palabra de Dios nos dice en el versículo 3, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Miren, a él le incomodó algo. Él vio que se estaban acomodando. Él sabía que faltaba prácticamente casi la mayor parte del lado norte que recibieran. Y ellos ya se estaban sintiendo bien con lo que tenían. Hermano, toque el que está al lado, dile, siéntete bien con lo que tienes, pero Dios tiene mucho más para ti todavía. Él tiene mucho más. Pero hermano, ¿cómo lo voy a descubrir si alguien no habla a mis oídos? Si el Espíritu de Dios no despierta todas esas enseñanzas que nosotros recibimos. Y estas palabras, cuando las leemos, nos dice que Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestro Padre? ¿Miren? A mí me llama la atención lo que a veces el hombre hace. Han oído de, no sé qué vez se murió una mujer muy rica, no sé cuántos millones le dejó a su perro, y el perro no hallaba qué hueso comprar. Solo póngase a ver. ¿Sabe qué es lo que le dejó? Herencia. ¿Qué sabe el perro? Ahora, si nosotros nos ponemos a ver que en momento estamos
en una categoría que desconocemos. La herencia que Dios tiene para nosotros. No la podemos ver, no la podemos percibir, no la podemos vivir. Pero Él nos está enseñando, porque esta palabra a nuestra luz y a nuestro entendimiento nos dice mucho. ¿Por qué? Todavía había mucho más que Jehová Dios tenía destinado para el pueblo, pero estas 7 tribus se quedaron. Por tanto, hacen que este hombre tome decisiones. Y cuando Él le manifiesta que por qué eran negligentes, como quien dice, ¿por qué te has conformado con lo que ya tienes si hay mucho más? Miren, yo iba a lugares que a veces a uno le dan de probar y uno cree, mira qué rico estuvo, ¿no? Si hay mucho más de lo que te dieron, pero uno cree que eso era todo, ¿no? Lo que te dieron fue la prueba. Es lo que hace Dios con muchos de nosotros, nos da el dulce. ¿Y qué sucede? Nos empalagamos. Ay, ya no, si todavía tiene más. Entonces, la palabra de Dios, que nosotros tenemos la oportunidad de poder ver que esa tierra ellos tenían que poseerla. Esa tierra había sido ya dado. ¿Qué había sido la tierra, hermano? Dado, ya era de ellos. Así también sus bendiciones ya son dadas. Miren, ya son suyas. ¿Será que en un momento estamos negligentes con nuestra bendición? ¿Será que algo en nuestra vida nos distrae de las bendiciones que faltan que vengan a cada uno de nosotros? Hay algo, porque ya la palabra lo estaba mostrando, había sido dado para ellos, pero ¿en qué momento lo vas a recibir? Si estás celebrando ya, si te estás gozando, más la palabra de Dios en el contexto nos enseña, si vamos ahí al libro, el versículo 4 nos dice, señalar 3 varones de cada tribu. ¿Qué significa esto? Que él tenía que escoger posiblemente a 3 hombres de cada una de las tribus. Para mí me pareciera más apegado las tribus que no habían recibido sus posesiones. Entonces, tenía que escoger de cada una de estas 3 tribus, habían que traer a 3 hombres. Y si usted no ha caído en el pensamiento del libro, dése cuenta cómo llegaron a la tierra prometida. Habían escogido primero una cantidad de hombres que fueran, y solo 2 fueron los que lograron entrar. Y si usted se da cuenta, para ir a otras tierras habían escogido también de cada una de las tribus para cruzar el río Jordán a atacar Jericó. Habían escogido también. Hermanos, dése cuenta. ¿Será que Dios escoge las cosas? ¿Será de que Él te ha dado lo mejor? ¿Quién me dice qué significa escoger? Elegir. Vaya, hermanas, las hermanas son buenas para escoger. Los hombres vamos al mercado y nos mandan a comprar, ya sea carne, pescado, o frutas o verduras. Y las señoras que están ahí en la venta son buenas para conversar a los hombres. No, hombre, mira, quiero esto, que está bueno, mira qué rico está. Y el pescado más aguado. Es el aguacate que cuando usted lo agarra solito le deja la semilla en la mano. Las hermanas no. Ellas son igual a las que están vendiendo. Entonces, ¿qué hacen ellas? Meten la mano en lo más profundo y saben, mira qué chulada de aguacate. Este sí que está bueno, mira, y todavía le falta un poquito. No, pero de acá que llega a la casa va a estar en su... Hasta eso saben ellas. Yo no sé si se meten adentro del aguacate y ven, ok, lo que hacen. Pero bien raro se equivocan, compran tomate y traen unos tomates pero preciosos, unos tomates de ensalada que son como el tamaño de melones. Y uno va y trae el tomatillo así,
que cuando lo cortas sobre el pellejo, ellas son buenas. Entonces, estas palabras quiero que lo motive. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que vienen a nuestra vida han sido escogidas por Dios, hermanos. Él la ha escogido. ¿Sabe por qué? Dios siempre te da lo mejor. A pesar de lo que somos, nos da lo mejor. Y vemos a través de la palabra de Josué. Porque la palabra dice señalar 3 varones de cada tribu. ¿Qué significa? Que tenían que, entre todos los varones que estaban ahí, tenían que escoger a 3 de ellos. Y esto nos enseña algo, que ellos iban a repartir, iban a ir a ver cada una de las tierras. ¿Por qué? Porque iba a haber un trabajo que hacer. Se iba a desarrollar un trabajo tan arduo, porque yo no sé cuántos conocen de geografía, o podríamos llamarlos que marcan los terrenos y todas esas cosas. Son situaciones difíciles. Entonces, estos hombres iban a ser encargados de una encomienda que se le iba a dar. Mas la palabra dice, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. ¿Cuál era parte de la encomienda? Estos hombres tenían que, primeramente, la palabra dice que tenían que levantarse y recorrer. ¿Cómo puedo yo conocer algo si no lo he ido a ver? ¿Cómo puedo yo saber a dónde llega Mexicano si nunca he ido? Entonces, ellos tenían que salir al lugar, como quien dice, nuevamente a explorarlo. Mas la palabra dice que recorran la tierra y la describan. Y esta palabra literalmente describir significaba que tenían que dar evidencia, y deberían describir cómo era, nombrando las ciudades, dando su tamaño, la actitud de los terrenos, cómo era la forma, cuántas montañas, si ríos, si bosques, y todo esto tenían que dar ellos una descripción. Eso significa que era un diagnóstico del lugar, la cual estos 3 varones iban a llegar e iban a descubrir, e iban a ver, iban a tomar en cuenta cómo era la agricultura, cómo era el terreno, cómo era la ganadería, cómo eran las arboledas, cómo eran los pastos. ¿Y quiere que le diga algo? ¿Cuántos se han tenido la oportunidad de cambiarse de lugar? Digamos que usted vivía aquí por el Miralvayo y va a mirar el río. ¿Cuántos han tenido? ¿Verdad que una de las recomendaciones cuando usted va a mudarse de un lugar a otro, nunca se pase de la noche a la mañana? Recomiendan que usted vaya al lugar de día. ¿De qué día, hermanos? De día. ¿Por qué? Usted va a ver cómo es la vecindad, va a ver cómo es la gente, va a ver el contorno. También vaya de noche. Mire cómo es el lugar de noche. ¿Por qué? Porque de día es una cosa y de noche es otra. Hable con los vecinos, averigüe, mire qué calidad, cómo son los ciudadanos, cómo son los vecinos, cómo de esto, cómo es lo otro. Indague, mire, ¿y qué tal del agua? ¿Falta el agua? O cómo es si hay muchos ladrones, o pregunte. ¿Por qué? Porque esto era la descripción. Ellos tenían que dar una descripción completa del lugar. ¿Por qué? ¿Quiénes iban a habitar a él? Ellos mismos. Entonces, ellos tenían que, dentro de las especificaciones que tenían que entregar, venía todo eso: agricultura, ganadería, terrenos, ríos, lagos, árboles, todo lo que pudieran encontrar, y ver también qué ciudad colindaba con la siguiente o con las otras. La siguiente semana vamos a hablar conforme a las 7 partes. Las 7 partes son cada una de las ciudades que se habían delineado, esas ciudades que se repartieron, que a cada quien le fueron dando conforme a su terreno, conforme a la delineación que se habían llegado y que habían hecho, conforme al informe que habían
Mas la palabra de Dios, en el contexto, cuando nos dice que se levantaron en la tierra y que describan conforme a sus heredades, esto nos está enseñando algo que debemos de entender conforme a lo que iba a recibir cada quien. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Hay alguien que ha tenido algún familiar que le dé herencia? Usted más o menos sabe lo que le van a dar. Usted más o menos sabe cómo fue con la persona que va a dejar la herencia. Y el momento en que llega el abogado y los reúne a todos y lee el acta o el testamento, salen muchos enojados. Porque a veces la mujer, que era la que menos atendía al marido, o la que no estaba, la que andaba de fiesta, cree que ella, por haber sido la mujer, es la que va a recibir más. Y es cierto, recibe bastante. Le dejan una cuchara de herencia. ¿No cree que una cuchara es buena o no? ¿Ah? Porque con una cuchara puede comer todos los días de su vida. Entonces, es bueno una cuchara. Usted dirá que no, pero pues si está acostumbrado a comer con la mano, no le puede dejar el dedo del Señor. Entonces, yo quiero que usted pueda ver la importancia de lo que estamos hablando. Si volvemos allá a nuestro texto, nos manifiesta en el siguiente versículo, versículo 5, nos dice, y la dividirán en 7 partes. ¿En cuánto tenían que dividir? En 7 partes. ¿Por qué? Porque estas partes se iban a rifar. ¿Cuántos varones? Si eran 3 varones de cada tribu, 3 por 7 es 21. Entonces, tenían que dividir esas porciones por toda esa tierra que habían visto en esas 7 partes. Esos 3 hombres que se habían dado a la tarea, se podían decir, ¿cómo le llaman a esos que andan midiendo? Peritos. Entonces, ellos se dieron la tarea de poder ir a investigar el lugar, a diagnosticarlo. Y es más, hasta posiblemente crearon un mapa de lo que habían visto, para poder saber, pues, del lado, si llamamos el lado oeste, está, por decir, el lado de mexicanos, y del lado norte estaba Apopa, y del lado noreste estaba San Marcos, algo así. Tenían que poner los nombres, porque la palabra de Dios cuando nos dice que la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. ¿Qué significa? Los de la casa de José estarían más arriba, Judá quedaría un poco más abajo. Mas la palabra dice, vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí. Significa que tenían que en algún momento posiblemente reunirse para poder llevar la información que Josué necesitaba. Y esa información era vital, porque en base a esa información se iba a ir a repartir, porque si nos damos cuenta, no se estaba nombrando ninguna de las 7 tribus que le mencioné, sino que se iba a repartir de acuerdo a las familias. Eso no queda descartado, eso sigue, porque de acuerdo al número de familias eran el tamaño de las tierras que iban a recibir. Por tanto, cuando la palabra dice, vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. ¿Qué significa? Que no estaba solo Josué. Y si usted se da cuenta, siempre que se va a repartir algo, es bueno que estén los participantes, los que van a tener posesión de lo que se va a entregar. Por tanto, aquí Josué se estaba cubriendo su espalda. ¿Con quién? Con el Todopoderoso. ¿Cuántas veces nos cubrimos nosotros con el Todopoderoso? Todas las veces de nuestra vida debemos de cubrirle con la sangre del Todopoderoso. ¿Para qué? Porque tenemos una protección, tenemos un respaldo en Él. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo siguiente, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Ellos no tenían, por decir, una parte así
física para decir, pues, Cojutepec le pertenece a... No. Ellos tenían, por llamarle así, como lugares a donde llegar. Vaya, usted se da cuenta que cada año aquí hay un movimiento de la feria. ¿Y qué es lo que hace? La feria viene una situación de que se llaman Coney Island, que son los juegos mecánicos y eso. Siempre hay un lugar donde les designan. Pues así es la designación de los levitas. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo encargado al sacerdocio, el pueblo que estaba encargado a lo espiritual, a llevar todo lo que era referente a las palabras de oración y a la motivación, alabanza y todo eso era. Por eso la palabra en este versículo, cuando habla que los levitas en ninguna parte tienen entre nosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Gad y Manasés, y ellos habían recibido en el momento que estaba Moisés. Fueron los primeros tres que recibieron sus heredades. El versículo 8 nos dice: levantándose pues aquellos hombres, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: y recorred la tierra y delineadla y volved a mí, para que yo os eche suerte aquí delante de Jehová en Silo. ¿Qué significa? Que estos hombres ahora tenían que moverse, tenían que trasladarse, tenían que andar tomando medidas, tenían que andar scouting. Scouting significa viendo todo lo que poseía, todo lo que estaba en cada uno de los terrenos y traer todo el informe para que conforme a lo que Jehová Dios, porque en realidad no era Josué el que iba a darle la posesión a los hombres, sino era Jehová Dios Todopoderoso. Hermanos, yo le voy a decir, no es lo mismo que yo le dé algo que me han dicho, repártelo, a que Dios lo reparta. Él sabe cómo repartirlo. Él sabe la necesidad de cada quien. Por eso se había hecho por familias, para que ellos pudieran disfrutar de la misma manera y poder sentir el gozo de lo que era, lo que Jehová Dios estaba haciendo en su vida. Mas esta palabra, cuando dice que levantándose aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles que recorred la tierra y delineadla y volved a mí. ¿Qué tenían que hacer? Ir, tomar las medidas, venir nuevamente para que yo os eche suerte aquí delante de Jehová. ¿Qué iba a hacer él? Iba igualmente delante de ellos. Allí estaba el respaldo de Jehová Dios. Allí vamos a echar la suerte para ver qué parte o qué parcela le iba a tocar a cada quien. Más la palabra de Dios dice: fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes, en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. ¿Qué significa? Que tomaron todas las medidas necesarias y plasmaron todos los datos en un libro. ¿Para qué? Para que cuando llegaran donde Josué, él tuviese datos exactos. Ciudades fronterizas, ciudades anexas, y poder mencionarle a cada quien que parte de todas y cada una de estas ciudades les poseería a cada uno de ellos. Ahí ellos iban a ver, entre todo esto, los rasgos principales del país, del lugar que le iba a tocar. Y aquí podemos ver que ellos se habían tomado la molestia de poder hacer un documento escrito, porque la palabra de Dios habla prácticamente delineándola por ciudades en 7 partes en un libro. ¿Qué significa? Que iba a haber un acta, y es lo que posiblemente nosotros conocemos como hoy como el mapa de lo que es Israel, la forma como está repartida. Si usted va y mira en las Biblias, hay unos mapas, usted mira el antiguo, tiene que mirar los mapas antiguos, y ahí va a ver cómo estaban delineadas cada una de las 12 tribus de Israel, cómo habían recibido sus
posesiones. El versículo 10 nos dice: y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Ahora, gracias a la delineación, se pudo repartir la tierra a cada una de las 7 tribus estas. ¿Qué es lo que quiero que usted pueda tomar en cuenta? 1. Usted tiene varios hijos. Haga algo. Haga un acta. ¿Qué le va a quedar a cada quien? Si no, no hace nada. Se empiezan a matar los hijos entre ellos mismos. Uno empieza a quitarle la cosa al otro, el otro dice: él me la robó. No, haga un acta con qué le va a tocar. Eso es delinear. Significa que usted está dejando dicho qué posesión va a tener cada quien dentro de la familia. Si no le quiere dar a la familia, déle al vigilante o déle a mí, el pastor, algo, pero no se dé las cosas así en desorden. Nunca sabe uno en qué momento puede sucederle algo. No sabe uno si de repente uno salió del trabajo y en vez de venir a la casa fue a caer allá en Japón o en China, o saber. No sabe uno. Acuérdense que está esa enfermedad de Alzheimer, que se le olvida a la gente las cosas. Creen que vivían en Estados Unidos y aparecen en Alaska. O sea, son cosas que yo quiero que usted aprenda de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Hemos podido ver la importancia de lo que es la delineación para lo que es la tierra. Hoy podemos ponerlo a nuestra vida. Haga un mapa también de usted, las cosas que usted hace, cómo las hace. Haga un mapa de las posesiones que usted tiene, cómo le gustaría que quedara dentro de la familia. Todo esto es importante. No, hermano, no vamos a estar para siempre. Cuando menos sentimos, las tuvo. Entonces, que estas palabras que hemos visto, conforme a cómo Josué, mostrándoles a los hijos de Israel a no ser negligentes, segunda parte, nos damos cuenta de que la negligencia te aparta de las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Por qué? A veces somos negligentes, nos apartamos del camino de Dios. Como todo nos está viendo bien, nos sentimos bien, no nos sentimos enfermos, no nos duele nada, no tenemos hambre, no nos falta ropa, no nos falta nada. Nos apartamos del camino de Dios, cuanto más deberíamos estar cerca. Hermanos, que estas palabras que hemos tenido la oportunidad de ver a través del libro de Josué nos hayan guiado a que podamos entender que no hay como seguir los pasos que Dios ha dejado. Y si Él estaba mostrándole al pueblo la importancia de delinear, la importancia de hacer un mapa, la importancia de marcar territorio, nos está enseñando a nosotros también a que debemos entender que hay importancia en delinear nuestra vida, marcar nuestros territorios, nuestros límites. ¿Por qué? Porque a veces creemos que algo no nos va a hacer daño. No lo crea, piénselo otra vez. Porque cuando usted lo piensa, usted se va a dar cuenta de que ya no es usted el que está pensando, sino Dios que está en usted, le está ayudando a pensar. ¿Para qué? Para que no le vaya mal, sino más bien todas las cosas que emprenda le pueda hacer para uso y para el gozo y para la paz de la vida de todos nosotros. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la cura y paz a todos aquellos que se gozan de la escritura. Porque doy gracias, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por esta palabra, gracias por este libro, gracias por ayudarnos a poder entender el contexto, Padre, y poder ver cómo en alguna manera tú haces cosas perfectas y maravillosas. Cristo Jesús, te oramos. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.